Hay una pregunta que ninguna infancia debería tener que responder. ¿Qué se siente al quitar una vida? Un adolescente de 15 años en una granja perdida en las montañas de California decidió que necesitaba saberlo, y su abuela, sentada a la mesa de la cocina escribiendo un cuento infantil, fue la respuesta. Esta no solo es la historia de un asesino, es la historia de un cuerpo que aprendió mucho antes que la mente que amar era peligroso. Es la historia de lo que ocurre cuando un niño gigante, porque eso fue Edmund Kemper, un niño de 1,90 m a los 14 años, donde no encontraba brazos seguros que le quitaran el miedo que sentía. Hoy vamos a reconstruir con la mayor precisión posible la cronología real de Edmund Emil Kemper III, el hombre que la prensa bautizó como el asesino de las universitarias, el carnicero de Santana Cruz, y vamos a hacerlo sin la pornografía del morbo, pero sin suavizar lo que ocurrió, porque entender el horror cuando se hace rigor no es glorificarlo, pues es la única forma de que deje de repetirse en silencio dentro de las casas donde nadie mira. Antes de empezar, todo lo que vas a escuchar está documentado en registros judiciales, entrevistas del FBI, biografías verificadas y análisis psiquiátricos oficiales del caso. Kemper fue declarado legalmente cuerdo y culpable de 8 asesinatos en primer grado. No hay duda judicial sobre su responsabilidad. La hay, en cambio, sobre las preguntas más profundas. ¿De dónde nace un monstruo? ¿Nace o se hace? Golpe a golpe y silencio a silencio. Bienvenidos a la mente del abismo. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, el segundo de los 3 hermanos, un niño deseado, en teoría, en un hogar que por fuera parecía ordinario. Pero el matrimonio de sus padres, Edmund Kemper Jerry y Clarnell Strandberg, era una guerra silenciosa. Ella, una mujer de carácter arrollador, con una lengua que sabía encontrar la herida exacta. Él, ausente, incapaz de sostener el conflicto. Se separan cuando Edmund tiene 9 años. Se divorcian oficialmente en 1961 y ahí empieza el primer destierro. La madre lleva a los 3 hijos a la montaña. Con la marcha del padre desaparece también la única figura con la que el pequeño Edmund sentía una conexión genuina. Lo que queda es Clarnell, sola, viviendo y proyectando en su hijo cada decepción de su vida. Lo obliga a dormir en el sótano de la casa, apartado del resto de la familia, con la excusa que asustaba a sus hermanas con su tamaño. Apartado del resto de la familia, con la excusa de que asustaba a sus hermanas con su tamaño. Un niño de 9 años, tal vez 10, encerrado cada noche bajo tierra, escuchando desde abajo la vida de la casa que no le pertenece. Esto no es un detalle anecdótico. Es el escenario perfecto para lo que el psiquiatra británico John Bowlby llamaría años más tarde el apego desorganizado. El niño necesita a la figura que lo hiere. No puede huir de ella ni puede confiar en ella. Y ese doble mensaje, ven pero no te acerques, se instala en el cuerpo antes que en el lenguaje. En ese sótano y en esos años aparecen las primeras señales que después se leerán con horror retrospectivo. A los 10 años entierra viva a la gata de la familia. A los 13 mata a la segunda con un cuchillo y guarda las partes del animal, como quien guarda un trofeo en secreto. Decapita a las muñecas de las hermanas en un ritual que repite una y otra vez, y con ellas mismas juega un juego que se llama la cámara de gas. Las convence de vendarle los ojos, llevarlo a una silla, y él actúa una agonía fingida, como si se muriera envenenado. Un niño que ensaya la muerte, con juguetes, con animales, con su propio cuerpo. Un niño que, según describían después, fantaseaba con matar a su madre mientras aún no tenía edad ni fuerza para intentarlo siquiera. La relación entre Edmund y Clarnell se vuelve insostenible. Ella decide enviarlo primero a vivir con su padre, pero el padre tiene una nueva esposa, y la presencia del adolescente, ya entonces enorme, ya entonces extraño, con una mirada que su propio padre describiría como el sonámbulo, fascinado con la muerte y la guerra, provoca migrañas y ansiedad en la nueva familia, así que lo devuelven.
Clarnell decide entonces el segundo destierro. Lo manda a vivir con sus abuelos paternos, Maude y Edmund Kemper, a un rancho aislado en las montañas de Sierra Nevada, cerca de Norfolk, completamente solo, sin amigos, sin escuela cercana y sin un par de su edad. Kemper describiría después a su abuelo como una mujer que lo castraba constantemente, que no le permitía tener amigos ni ver la televisión ni sin supervisión, en la que Kemper describiría después a su abuela como una mujer que lo castraba constantemente, que no le permitía tener amigos ni ver la televisión sin supervisión, que se colocaba, palabras suyas, en la posición de ser esencialmente mi carcelera. A su abuelo, en cambio, lo admiraba, un vaquero de otra época, curtido, con un resolver siempre al cinto. Este fue el único adulto quizás por el que Kemper sintió algún cariño, y sin embargo, es en esa casa donde ocurre lo irreversible. El 27 de agosto de 1964, Edmund tiene 15 años. Después de una discusión con su abuela, toma un rifle que su propio abuelo le había regalado. Le dispara una vez a la cabeza, a través de la puerta mosquitera, y 2 veces más en la espalda mientras ella intenta huir hacia el dormitorio. Después la apuñala. Cuando su abuelo regresa de hacer las compras y comienza a descargar el auto, Edmund sale y le dispara por la espalda. Llama a su madre en Montana para contarle el hecho y comienza a descargar el auto. Edmund sale y se dispara por la espalda. Llama a su madre en Montana para contarle lo que ha hecho. Ella dice que le llame a la policía. Él obedece y espera sentado en el porche, con la calma que desconcertaría a los agentes que llegan. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, su respuesta queda grabada en la historia criminal como una de las frases más frías que jamás pronunciara un adolescente. Quería saber qué se sentía matar a la abuela. Sobre su abuelo, dar una explicación distinta, casi protectora. No quería que descubriera el cuerpo de su esposa, no quería que se enfadara con él. 2 muertes, 2 motivaciones completamente distintas. Una, el deseo puro y experimental de cruzar el límite último. La otra, una forma retorcida, pero real, de piedad hacia un hombre al que había querido. El psiquiatra designado por el tribunal lo evalúa y lo describe como paranoico psicótico. El 6 de diciembre de 1964 es internado en el Hospital Estatal de Atascadero, una institución de máxima seguridad para delincuentes con enfermedad mental. El juez, indignado por la naturaleza de los crímenes, se niega a enviarlo a un centro juvenil de baja seguridad. No voy a mandar a este joven a Disneylandia, dirá. Así como el adolescente de 15 años pasa 5 años y medio conviviendo con adultos, violadores, asesinos, hombres con décadas más de vida y de patología, uno de los entornos más duros del sistema psiquiátrico forense de California. Y ahí, algo curioso ocurre, porque Kemper es brillante. Su coeficiente intelectual se mide en 145 puntos, en el rango de la superdotación. Y en ese entorno de terapia, de test proyectivos, evaluaciones constantes, aprende, con una precisión casi académica, el lenguaje de la psiquiatría. Aprende a leer un test de Rogers. Aprende, en definitiva, a simular normalidad ante los ojos entrenados de quienes deberían protegerlo del mundo y proteger al mundo de él. El 18 de diciembre de 1969, el día que cumplió 21 años, es liberado bajo palabra. Los médicos, impresionados por su comportamiento y su discurso, lo consideraban en un caso de rehabilitación ejemplar. Su expediente juvenil queda sellado. Y ahí ocurre uno de los errores más documentales y más discutidos por la criminología posterior, porque todo el caso, contra la recomendación explícita de sus médicos que advertían del riesgo de que retomara el vínculo con la madre que originó buena parte de la patología, Edmund Kemper vuelve a vivir con Clarnell. Ella se había mudado a Santa Cruz, California, tras su tercer divorcio, para trabajar en la universidad local. El sistema que debía contenerlo lo devuelve, literalmente, a la escena de primer crimen emocional original. De vuelta en Santa Cruz, Kemper construye una fachada meticulosa. Solicita entrar en la patrulla de caminos de California, pero es rechazado. Mide 2 metros 6 centímetros y pesa cerca de 136 kilos, por encima de los límites del cuerpo.
No puede ser policía, pero puede, y lo hace, convertirse en una sombra social. La frecuencia en un bar llamado The Jury Room, el bar donde beben los propios agentes de la policía de Santa Cruz, y se hace amigo de varios de ellos. Le apodan Big Ed, a veces Big Eddie. Uno le regala una placa de entrenamiento y un par de esposas, el otro le presta en alguna ocasión un arma. Consigue trabajo como obrero en el Departamento de Carreteras de Estado y entonces un accidente de motocicleta le lesiona gravemente un brazo. La demanda civil que interpone le reporta una indemnización de $15.000, en suma considerable para la época. Incapaz de trabajar, un tiempo libre de enero, Kemper empieza a fijarse en algo que ya había notado antes: la enorme cantidad de jóvenes universitarias que hacían autostop en las carreteras de Santa Cruz, una práctica común y aparentemente inocente en aquella California de finales de los años 60. Compra un auto, un Fox Galaxy amarillo, y empieza a llenar el maletero con las herramientas de una intención que aún no se atreve a nombrar del todo: una pistola, un cuchillo, esposas, bolsas de plástico. Al principio recoge autopistas y las deja ir. Es, según describiría más tarde, una especie de ensayo. Está midiendo su propio umbral. Está postergando lo inevitable, porque sabe que el verdadero objetivo de toda esta espiral era su madre, y se sentía que necesitaba primero perfeccionar el acto con otros cuerpos antes de atreverse con ella. Es una de las frases más perturbadoras que dejará en el expediente psiquiátrico de su caso, que asesinó a 6 jóvenes, en parte como preparación técnica y emocional para el asesinato que en realidad deseaba cometer desde la infancia. El 7 de mayo de 1972, Miriam Pease y Anita Luchesa, 2 estudiantes de la Universidad Estatal de Fresno, hacen autostop rumbo a Stanford. Kemper las recoge, las conduce hacia una zona apartada y ahí, por primera vez, cruza la línea que llevaba años ensayando en su imaginación. Apuñala y estrangula a Miriam en el asiento trasero del auto y mata a Anita en el maletero. De forma similar, trasladó los cuerpos a su apartamento, donde los desmiembra y comete actos de necrofilia. Los restos de Mary Ann serán encontrados después, en agosto, en la montaña de Santa Cruz, y los de Anita nunca se recuperarán en su totalidad. El 14 de septiembre de 1972, Aiko Ko, una joven bailarina de 16 años, caminó a una clase de danza. Kemper la asfixiaba junto a su auto. 14 de septiembre de 1972. Aiko Ko, una joven bailarina de 16 años, caminó a una clase de danza. Kemper la asfixiaba junto a su auto, en un camino apartado, y abusa de su cuerpo tras la muerte. Después de asesinarla, hace algo que revela la frialdad absoluta de su comportamiento psicológico. Se detiene a comer a un restaurante, y esa misma tarde acude a una cita programada con el psiquiatra del tribunal, como parte del seguimiento por el expediente sellado de una adolescencia. El informe de esa sesión lo describe como estable. Nadie sospecha nada. Llegamos a enero de 1973. Aquí encontramos el caso de Cynthia en la autopista. Cynthia Shaw. Kemper le dispara con una pistola calibre 22 dentro del maletero de su auto. Mientras su madre está fuera de casa, introduce el cuerpo en su propia habitación, en la casa donde vive con Clarnell. Al día siguiente lo desmiembra y arroja los restos al océano. Parte de ellos aparecerán semanas después en las orillas. La cabeza de Cindy la entierra en el jardín trasero de la casa de su madre, mirando hacia la ventana del cuarto de Clarnell. El 5 de febrero de 1973, Rosalind Thorpe y Allison Liu, estudiantes en la Universidad de California en Santa Cruz. Kemper utiliza un pase de estacionamiento del campus de su propia madre que le había facilitado esto, ya que ella trabajaba en la universidad. Les dispara dentro del auto y conduce después frente a la garita de la seguridad del campus, con los 2 cuerpos sin vida al bordo, sin que nadie lo detenga. Decapita y desmembrana los cuerpos y dispersa los restos en distintos puntos del norte de California. En total 6 jóvenes, 6 futuros interrumpidos y una ciudad, Santa Cruz,
que por esos mismos meses convivía, y ellos sin saberlo, con otros 2 asesinos en series activos en la zona, lo que llevó a la prensa a bautizarla como la capital mundial del asesinato. Todo lo anterior, cada muerte, cada ensayo, cada acto que dominó sobre el cuerpo ajeno, converge hacia el único destino que Kemper había estado postergando desde que era un niño encerrado en el sótano. El Viernes Santo de 1973, el 20 de abril, Edmund visita a su madre. Discuten, como discutían siempre. Esa noche, mientras ella duerme, la golpea en la cabeza con un martillo y la corta la garganta, la decapita, le corta las manos, y un gesto que la psiquiatría forense señala después como el más simbólicamente cargado de todo el caso, le extrae la faringe. Este es el órgano de la voz, es un órgano de gritos, es un órgano donde Kemper ha sentido humillaciones verbales durante décadas y la arroja a la trituradora de la basura de la cocina. Es casi literalmente el intento de silenciar para siempre la voz que lo había herido desde la primera infancia. Esa misma tarde invita a cenar a Sally Hallett, la mejor amiga de su madre, la estrangula. Cuando llega, ésta se encuentra con la sorpresa, porque enseguida a ella no le dio tiempo de hacer nada. Conforme ella entra por la casa, él la estrangula, esconde el cuerpo en su armario. Kemper está desatado. Al día siguiente, huye. Conduce hacia el este, escuchando en la radio esperando, según confesara, la noticia de los asesinatos. La noticia nunca llega, porque los cuerpos aún no han sido descubiertos. Conduce durante días rumbo finco, hasta llegar al pueblo de Colorado. Desde una cabina telefónica en un pueblo, Edmund Kemper marca el número de la policía de Santa Cruz. Pide hablar con los oficiales que conocían del bar. Sus antiguos amigos de copas, les confiesa con la misma calma con la que confesó el asesinato de sus abuelos 9 años antes, que él es el hombre que está buscando. Al principio no lo creen. Evidentemente ellos piensan que le estaba haciendo una broma muy pesada. El gigante entrañable, como Big Ed, no podía hacer eso. Pero los detalles que aporta terminan por convencerlos. Kemper se sienta después en su auto, tranquilo, y espera a que lleguen a arrestarlo. El juicio comienza en 1973. La defensa intenta declararlo no culpable por razón de demencia, pero los peritos designados por el tribunal, tras evaluarlo extensamente, concluyen que Kemper comprendía perfectamente la naturaleza y la ilegalidad de sus actos en un momento de cometerlos. El jurado lo declara culpable de los 8 cargos de asesinato en primer grado, en principios de noviembre. Cuando el juez le pregunta qué pena consideraba adecuada para sus crímenes, Kemper responde que debería ser torturado hasta morir, pero California mantenía en ese momento una suspensión de la pena de muerte, así que en lugar recibe 8 cadenas perpetuas concurrentes. Lo que ocurre después es uno de los giros más singulares de la historia de la criminología, porque Kemper se convierte en uno de los primeros sujetos entrevistados por la recién creada Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Con los agentes John Douglas y Robert Russell, su inteligencia, su capacidad de introspección y su disposición a hablar con detalles sobre sus propios procesos internos lo convierten en una pieza fundamental para la construcción de lo que hoy conocemos perfilación criminal. El mismo hombre que pasó su adolescencia aprendiendo a leer test psicológicos para simular normalidad, terminó enseñándole al FBI cómo pensar como un asesino en serie. Hoy, más de 5 décadas después, Edmund Kemper sigue recluido en el Centro Médico de Corrección, Berkeley, California. Ha solicitado libertad condicional en repetidas ocasiones. Todas les han sido negadas. Ahora dejemos la cronología y miremos hacia adentro. Porque un relato de hechos por sí solo nunca explica del todo por qué un ser humano llega a estar ahí. Vamos a mirar el caso Kemper desde los 6 marcos distintos, no para justificar lo injustificable, sino para entender estos mecanismos. Desde el apego con John Bowlby, todo el desarrollo emocional de Kemper ocurre sin una base segura. Una madre que lo castiga con el destierro físico, o sea, el sótano de la casa del padre, el rancho de los abuelos.
cada vez que su presencia le resultaba incómoda, un patrón de apego desorganizado donde la misma figura que debería dar refugiado a ese fuente de peligro nunca lo hace. El niño aprende una educación devastadora, la cercanía con quien amo termina en abandono o en herida, y esa ecuación, sin resolver, se convierte en una plantilla con la que se relaciona con cada mujer que suba a su auto. Desde el trauma somático, con Bessel van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta. Los años de humillación, encierro y desplazamiento no se archivan como recuerdos neutros. Se graban en el sistema nervioso como amenaza constante. Esa capacidad casi quirúrgica de Kemper para asesinar por la mañana y acudir sereno a una cita psiquiátrica por la tarde no es solo una frialdad calculadora. Estamos hablando de un patrón extremo en el que un cuerpo ha aprendido desde la infancia a desconectarse de su propia experiencia para sobrevivir en ella. Desde la teoría polivagal, con Stephen Porges, un sistema nervioso que ha vivido bajo amenaza crónica desde la niñez no vuelve fácilmente a un estado de seguridad. En cambio, se instala estados extremos de hipervigilancia que le permite leer los test psiquiátricos y anticipar lo que se esperaba de él, y el colapso o la desconexión total, que le permitirían ejecutar luego, además, el resaltar en sus actos con un tono casi administrativo, y encima ni siquiera mostraba rasgos de asesino. Desde la sombra de Carl Jung, Kemper no mata solamente cuerpos ajenos, ensaya una y otra vez el asesinato simbólico de la madre interna que lo habita. Cada joven que sube a su auto es, en algún nivel inconsciente, un sustituto profesional de Carnal, hasta que finalmente se atreve con el original. Esa es la sombra. Todo lo que el niño reprimió para sobrevivir en esa casa actuó sin la meditación de una conciencia que nunca tuvo espacio para integrarla. Desde las constelaciones familiares de Bert Hellinger nos cuenta algo importante y siempre se repite algo que se repite de generación en generación. Las mujeres de esta historia, matriarcas duras, sobrevivientes de sus propios abandonos, que ejercen el control como la única forma de amor que conocen. Clarner repite sin saberlo un patrón que probablemente heredó de su propia historia. El hijo, atrapado en el sistema familiar sin un lugar sano para él, termina resolviendo, de la manera más trágica posible, una lealtad invisible hacia un dolor que no le pertenecía originalmente, pero que absorbió como si fuera su propia tarea. Y desde la logoterapia con Viktor Frankl, este sostenía que el ser humano no busca, ante todo, placer y poder, sino sentido. Cuando ese sentido no aparece por ningún camino sano, la voluntad se deforma. En Kemper, la voluntad de sentido se convirtió en una voluntad de dominio total sobre la vida y la muerte de otros. La certeza disponible para alguien que jamás sintió tener control sobre su propia existencia. Es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando el vacío existencial no se llena con vínculo, con propósito, con comunidad, sino con la ilusión de poder absoluto. Pues ninguno de estos marcos exculpa a Edmund Kemper, un adulto responsable por sus actos. Un jurado correctamente así lo determinó. Pero entender los mecanismos nos protege a nosotros, los que seguimos aquí. Nos permite mirar con otros ojos al niño que hoy duerme en un sótano metafórico, al que hoy es castigado por existir en el cuerpo equivocado, al que hoy no tiene un solo adulto capaz de sostener su miedo, porque casi ningún monstruo nace monstruo, pero se construyen en silencio, silencio a silencio, en las casas donde alguien pudo haber mirado. Hay una frase que se repite en distintas variaciones a lo largo de la vida de Kemper. Quería saber qué se sentía, saber qué se siente matar, saber qué se siente ser escuchado, saber qué se siente ser alguien. Detrás del horror hay casi siempre una pregunta infantil sin responder. Y es que esta tragedia, porque es una tragedia, es una historia no solo que sufrieron sus víctimas, sino de la certeza incómoda de que ese vacío empezó mucho antes de la primera muerte, en ese sótano, en una infancia donde nadie llegó a tiempo. No contamos esta historia para generar morbo ni pena, pero la contamos porque el silencio y el abandono, en dosis mucho más pequeñas que estas, viven también en las casas comunes, en las familias que parecen normales, en los niños que hoy mismo están aprendiendo qué se siente no ser vistos. Mirar de frente el extremo
nos ayuda a reconocer a tiempo las versiones más sutiles del mismo patrón antes de que se convierta en historia. Si esta historia te dejó pensando en tus propios patrones de apego, en las voces que aprendiste a silenciar, en las heridas familiares que quizás llevas cargando sin nombre, te invito a que no lo hagas sola, solo. En mi programa Punto de Partida, acompaño procesos terapéuticos individuales, donde trabajamos justamente eso, el vínculo, el cuerpo, la historia que te formó. Puedes reservar tu primera sesión en el enlace que te dejo abajo. Por lo demás, como siempre os digo, cuídate, ámate, quiérete y respétate incondicionalmente. Acuérdate que el mundo es mejor cuando tú estás aquí. Acuérdate que mereces una oportunidad para seguir aquí. Decidme qué os ha parecido este podcast. Y buenos días, tardes y noches allá donde me estéis escuchando.